que habíamos empezado a contar el capítulo donde Casi Perro del Hambre quería ser mascota. Pero primero está ser aspirante a mascota para luego ser mascota permanente. Y se acuerdan que se había morfado todos los dólares de la enrulada. Sí. Entonces la enrulada mayor lo mandó a vivir con la tía Dora. ¿Cómo fue la vida de este pobre Casi Perro del Hambre con la tía Dora? Lo vamos a escuchar en estos precisos instantes. Efectivamente, la tía Dora era loca por los perros. También era loca, como pude muy bien comprobar a los pocos días de cohabitar con ella. Además de mí, había en su casa otros 2 perros. Una caniche blanca, más bien seductora, debo reconocer, pero antipática y pedante, y un pequinés chillón, desagradablemente diminuto, que nunca llevaba menos de 7 hebillas de diferentes colores en el pelo. La tía Dora los adoraba. Con eso quiero decir que se pasaba el día peinándolos, bañándolos, perfumándolos, lustrándoles las uñas, recortándole los bigotes desparejos y hasta cepillándole los dientes, lo que considero una verdadera exageración. Tenían cada uno su cucha acolchada. La caniche usaba manta escocesa y el pequinés frazada a lunares. Para llevarlos a pasear tenía unas correas increíbles de seda o de terciopelo según fuese verano o invierno. Aunque en realidad la mayor parte de las veces los llevaba alzados para evitarles todo tipo de peligros de esos que acontecen en la calle. Creo que me aceptó de puro bondadosa, porque noté que en cuanto me echó una ojeada no estaba pasando con buenas notas el examen. ¿Cómo se llama?, preguntó mientras me daba sin mucho entusiasmo palmaditas en la cabeza. Toto, tía, dijeron las 2 enruladitas al mismo tiempo, orgullosas del nombre que me habían sabido conseguir. La tía Dora puso cara de San Bernardo, gimió suavecito y dijo: lo voy a llamar Lord. Acepté sin chistar, por supuesto, por esa cuestión de que los nombres son para los humanos asuntos de suma importancia, pero confieso que quedé un poco preocupado por el progresivo y drástico achicamiento de mi persona. De orejas a Toto y de Toto a Lord. Me pregunté si mi próximo dueño me iba a llamar con un estornudo. Acto seguido, la tía Dora nos dejó a todos boquiabiertos con sus admirables conocimientos en materia de razas, cruzas y pelajes. Me enteré de repente de que mis patas eran demasiado cortas para que se me pudiese tomar por bretón, pero demasiado largas para pasar por cocker, que mis bigotes podían acercarme a un terrier, pero que mis orejas, en cambio, me alejaban definitivamente de esa variedad y, en cambio, me arrimaban un poco al basset, con lo que, sin embargo, jamás podría confundirme por razones tales como mi talla, mis mejillas, mis patas, mi morro e, irremediablemente, mi rabo. Descartamos desde el vamos a los dálmatas, galgos, colis, boxer y ovejeros, porque mi presencia era demasiado modesta para aspirar a esas grandezas. Y las miradas de desprecios que me echaron la caniche y el pequinés, dueños de la casa, me dieron a entender que era mejor no osarse hacerme pasar por pariente de ellos. En fin, ya se verá lo que se puede hacer, suspiró la tía Dora, y me recibió definitivamente de manos de las enruladitas, prometiéndoles que podían venir a visitarme todos los días, cuando ellas quisieran. Y ahí empezó mi segunda y última etapa como aspirante a mascota. Al principio me felicité por el cambio. La tía Dora le ofrecía a uno la vida regalada. Mantitas cómodas y sabrosas y muy nutritivas, comiditas, largas siestas y paseos por el barrio. Y jamás le imponía a uno cruceros en piseras o riesgosas carreras en patineta. Por otra parte, tenía un jardín diminuto, donde al menos una vez me di el gusto de hacer un par de pozos húmedos y blandos que me trajeron viejos recuerdos, y nunca, ni por casualidad, le hacía faltar a uno el agua. Digo más, había diseminadas por la casa no menos de 20 vasijitas de diferentes colores, porque la tía Dora opinaba que a uno le puede sorprender la sed en cualquier momento. Conocí las delicias increíbles: acelgas a la crema, pollo al horno con papas, espárragos con salsa de hongos, arroz con azafrán y albahaca. Y aunque jamás logré acostumbrarme a los incómodos escarpines de lana,
que insistía en calzarnos en cuanto refrescaba un poco, no puedo negar que disfrutaba bastante cuando durante la siesta me cubría el lomo con una tibia manta. Para un perro como yo, nacido en los suburbios de los suburbios, casi en el campo, acostumbrado a la vida agreste, a los alambres de púas, a los chumbos y alambre, la vida en casa de la tía Dora pareció, al comienzo, un paraíso. Pero no, ya dije que es duro llegar a mascota. La tía Dora estaba orgullosa de sus perros y ese orgullo fue mi perdición. Le gustaba verlos bien, espléndidos e irreprochables. Y así como peinaba, perfumaba y recortaba al caniche y al pequinés, tuvo la fantasiosa idea de convertirme a mí en un perro presentable. Me temo que era una empresa imposible. Empezó por llevarme al peluquero. Desconozco otras experiencias porque me he cuidado muy bien de no volver a acercarme nunca más a una peluquería. Y no sé si los humanos pasarán por las mismas torturas que los perros cuando deciden cortarse el pelo. Quiero decir que, por ejemplo, ignoro si también a ellos le atarán los pies y manos, le pondrán bozales, los arrojarán sobre una canilla fría y resbalosa y les inyectarán por fin una potente anestesia. No me extrañaría nada que los sometieran a un tratamiento semejante porque es verdaderamente insultante y doloroso que a uno le corten el pelo. El pelo propio, el que hace años y años que lo viene acompañando a uno de día y de noche, desde la infancia, desde los primeros días. Ese pelito de uno que ha ido acumulando pelusas, abrojos, olores y alegres y entrañables pulguitas con las que uno batalla sin cesar, pero que también son las que hacen más divertida la vida. Opino que cortarse el pelo es doloroso, injusto y malo para la salud. Y tiene graves consecuencias porque uno queda ahí hecho una piltrafa, primero dormido como un almohadón y después atontado, enclenque, incapaz de usar sus propias patas para caminar, viendo el mundo borroso y sintiendo además de un desamparo, soledad y frío que ni les cuento. Dora optó por un corte al ras. Aunque debo reconocer que me perdonó los bigotes, probablemente con la esperanza de que cuando mis pelos volvieran a crecer, en lugar de crespo, apelmazado, desteñido y desparejo, iba a surgir sedoso, lacio y espléndido como el de un setter, dijo. A las enruladitas le costó mucho reconocerme y me parece que miraron con cierto reproche a la tía cuando notaron que 17 horas después de la anestesia yo seguía tambaleándome, como el Pulgas, que por estar siempre cerca del bar de la estación lamiendo el piso vivía mareado. Lo de la peluquería fue terrible, aunque vaya y pase, pero lo que me resultó verdaderamente intolerable fue el asunto del portaorejas y el rabo mecánico. No. Sí. Sin embargo, me parece que no corresponde echarle toda la culpa de mi desdicha a la tía Dora. También tuvo su parte de responsabilidad el veterinario, que haciendo honor a una clienta de la talla de la tía Dora, no acababa de importar adminículos inverosímiles y exhibirlos en su odiosa vidriera. El portaorejas, incomodísimo y atroz, servía para mantener erguidas mis dos lánguidas, largas y cómodas orejas, excelentes para espantar moscas con las que yo estaba perfectamente encariñado. Se ataba con una correa por detrás de la cabeza y quedaba disimulado, pa' colmo de males, con una especie de gorro que había tejido la tía Dora con todo esmero y que, según pude comprobar, de inmediato multiplicaba por 3 como mínimo las risas que yo despertaba en el vecindario. Gracias a ese invento, mis orejas quedaban irremediablemente separadas de mi cabeza, formando una curva absurda que más bien las asemejaba a un par de alas. Dora opinaba que me daba un aire exótico y mucho más elegante. Pero su gran preocupación era mi rabito diminuto, casi un botón, una nada. Consideraba que un buen rabo suntuoso podía aportar mucho, mucho a mi presencia. La solución llegó cuando el inoportuno veterinario sacó su catálogo de novedades y le habló del famoso rabo mecánico. El trámite lleva unos cuantos días. Hubo que estudiar folletos, llenar un formulario de pedido y por fin encargar el modelo definitivo. ¡Qué invento abominable! Me metieron el rabo, el
propio, el verdadero, dentro de una especie de rosca que fueron apretando hasta límites insoportables y luego enroscaron a manera de tuerca el rabo mecánico. Era largo, pesado y molesto, nada que ver con mi rabo original cuando aún existía. Oí como el odioso veterinario le decía a la tía Dora con ojos de dogo y sonrisa complaciente: que lo use media hora hoy y 2 horas mañana, se tiene que ir acostumbrando de a poco. Nunca me acostumbré. Basta que Dora me enroscara ese rabo intruso para que yo me jurara tristeza permanente. No volver a mover la cola nunca jamás el resto de mi vida. 2 paseos soporté por el barrio, con portaorejas y rabo mecánico. Al tercero, me escapé. Hasta aquí las aventuras del Caciperro del Hambre, en la voz de Ale Digliodo. Bueno, Ale, un placer. Te esperamos dentro de 2 programas. Sí, porque me voy a ver a mi mamá, a la Olguita, a San Jorge. Bien, esta es también una linda lectura para recomendar, Caciperro del Hambre, de Graciela Montes. De Graciela Montes, realismo mágico. Perfecto, entonces, Piki, vamos a la música con Don Atahualpa, You Funky. Ponelo, dale, vamos.